esta tercera sección les voy a compartir el procedimiento de abordaje médico-legal de los casos relacionados con responsabilidades profesionales en salud, las definiciones, la normatividad y los 3 primeros pasos del procedimiento como tal. Entonces, el objetivo del procedimiento es elaborar informes periciales y realizar asesorías en casos relacionados con posibles fallas en la atención en salud. Su alcance va desde la recepción de la información o la recepción de la solicitud de la autoridad hasta la entrega del informe o la asesoría y la sustentación del mismo en audiencia de juicio oral. Dentro de las definiciones que están contempladas dentro del procedimiento está el accidente, que es una situación inesperada, no previsible e irresistible que generalmente produce un daño. El accidente puede ocurrir cuando hay un correrse de esa broca para poder colocar un material de osteosíntesis y una lesión de una estructura vascular o nerviosa o de otra estructura aledaña y que se genera un daño que requiere ser reparado o que si no se percibe su lesión tendrá que repararse posteriormente. Las autoridades competentes para hacer las solicitudes de estos procedimientos son los fiscales, los jueces penales, los jueces civiles, los jueces administrativos o los magistrados penales, civiles y administrativos que adelanten procesos judiciales relacionados con la actuación médica. Los defensores debidamente certificados por las autoridades competentes donde se adelanten los procesos judiciales relacionados. La complicación es un resultado adverso generado por una intervención médica, una contingencia o un peligro que se puede presentar en la ejecución de un acto médico o íntimamente relacionado con este, sea por causa de condiciones especiales del paciente, de la naturaleza del procedimiento, de la técnica o de los instrumentos utilizados en su realización, del medio o de las circunstancias externas que eventualmente pueden generar daños somáticos a la persona, no provenientes propiamente de la ineptitud, ni de la negligencia, ni del descuido o la violación de los deberes legales o reglamentarios tocantes con la lex artis. En términos generales, las complicaciones son previsibles, no siempre evitables, aún dentro de una adecuada práctica de atención. La iatrogenia es un resultado adverso esperado en el 100% de los casos, propio de la práctica médica o quirúrgica realizada, completamente previsible y nunca evitable. Las cicatrices que son generadas por el procedimiento en sí, mientras que un seroma es una complicación del procedimiento que tiene que ser también manejado. En el procedimiento también está la definición del lex artis por parte de otros autores que ustedes pueden revisar. Está la definición de necropsia médico-legal, porque en los casos de homicidios culposos hay algunas necropsias que se tendrán que hacer en los servicios de salud. Es preferible que las necropsias por responsabilidad médica sean realizadas dentro de las direcciones regionales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por personal experto con el conocimiento, la experiencia en la realización de este tipo de abordajes. De lo contrario, van a tener muchas dificultades en poder llevar a cabo el análisis y las conclusiones de los hallazgos que tengan durante el procedimiento. La valoración médico-legal para las personas sobrevivientes o para las víctimas que no fallecieron y que tienen lesiones personales no fatales. Dentro de la normatividad contemplada dentro de este procedimiento, pues tenemos la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 938/2004, la resolución de Manual de Cadena de Custodia de la Fiscalía General de la Nación, la Ley 23 del 81, el Decreto 786 de 1990, en la cual dice que quiénes son los que practican las autopsias médico-legales en el territorio colombiano. Esta fue una legislación previa a la Ley 100 del 93 y en esa medida pues tendrá que tener algunas variaciones posteriores.
Entonces tenemos 5 pasos básicos del procedimiento: la recepción, la asignación, el abordaje integral médico-legal, los análisis y conclusiones y el cierre del caso. Para la recepción del caso se debe contar con unas características de las historias clínicas que se reciben por parte de las personas denunciantes o de los defensores o personas del ámbito jurídico encargados. Si es la fiscalía quien hace la solicitud de la valoración del caso, bien sea de lesiones no fatales o de la necropsia, los investigadores judiciales tienen que tener perfectamente claro cuál es la información que necesitamos. En esa medida, en cuanto al tiempo, necesitamos las historias clínicas que demuestren la condición de salud de la persona antes de los hechos que motivaron la denuncia o la demanda, por lo menos 1 año antes o 3 años antes en los casos en los cuales durante el año previo no hubo ninguna atención, para que podamos saber cuál era el estado de salud de esa persona antes de lo que ocurrió. Los hechos relacionados con la atención en salud demandados y la atención en salud posterior, que permite identificar la condición subsecuente y actual de la persona. Las historias clínicas deben ser aportadas en una copia de acuerdo a como lo establece la normatividad en cuanto a integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad, así como la obligatoriedad del registro de todos los profesionales técnicos y auxiliares que intervienen en la atención de un usuario o de una usuaria. Es decir, no puede ser un análisis de responsabilidad médica a partir de una epicrisis o a partir solamente de las evoluciones, sino vamos a tener que tener las notas de enfermería, los registros anestésicos, las descripciones quirúrgicas, todos los documentos clínicos y paraclínicos en donde se registró la atención que se le hizo a esa persona. En atención a la normatividad vigente y dado que el prestador puede entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando éste lo solicite, así como a las autoridades judiciales competentes, son los solicitantes de la valoración quienes deben aportar la historia clínica tanto al instituto como a los médicos en servicio social obligatorio que eventualmente se les solicite hacer un pronunciamiento en relación a su práctica de ser médicos y a su formación de 5 años dedicados a un conocimiento que el resto de la sociedad en general no tiene y que por lo tanto ni los fiscales ni los jueces tienen. Una vez se obtiene esa historia clínica, se debe revisar y transcribir la información relevante. En ocasiones el relato de las víctimas, cuando podemos tener sobrevivientes y hacer valoraciones médico-legales, o revisar otros documentos en los casos de las personas fallecidas. Puede ser útil realizar una línea de tiempo de los eventos, realizando una desagregación de los actos realizados o de las condiciones evidenciadas. Puede haber muchos profesionales encargados o que están interviniendo en la atención de una persona durante un momento y toca hacer una individualización para los casos penales, básicamente, pero en general también para los civiles y en muchos casos para los administrativos. El abordaje médico forense del caso parte de la realización del examen médico forense para las personas vivas, el cual incluye el registro fotográfico de algunas de las consecuencias que tuvo el procedimiento. Si se requiere una interconsulta, se debe hacer el trámite correspondiente y la revisión bibliográfica pertinente. Dentro de la valoración médico forense, la intervención médico-legal puede ser un punto de comparación entre un acto médico que restituye la dignidad de esa persona, aclara la información imprecisa que pudo haber afianzado a lo largo del tiempo y restablece la confianza en los actos médicos a pesar del error que se pueda presentar. En general, la identificación de errores lo pueden hacer personas con conocimiento y experiencia. Por lo tanto, es fundamental
que dentro de la práctica clínica se eviten comentarios que juzguen las conductas o las prácticas en atención en salud. Serán visibilizados en la atención forense y pueden ser sujetos de responsabilidad ética. Para la revisión bibliográfica debemos hacer unas búsquedas por temas para cada caso en particular, partiendo de las patologías que llevaron a la atención, las fallas identificadas, las complicaciones presentadas, los eventos adversos sucedidos que conforman lo que es la norma de atención ante la situación particular e individual de cada caso. Tenemos motores de búsqueda diversos, hay unos generales, hay otros específicos, desde el Google académico, también tenemos a Scopus, que no tiene un tesaurus definido y que tiene un acceso restringido, a PubMed del Instituto Nacional norteamericano, que es específico para salud, la base de datos de BB Salud, la plataforma de Cielo. Preferir siempre, cuando estén disponibles, las guías de práctica clínica. Actualmente el Ministerio tiene más de 20 guías de práctica clínica en Colombia que se pueden consultar a través de la página. Hay otras también en los buscadores de PubMed, en las guías de evidencia del Instituto Nacional de Salud norteamericano, en el Centro Cochrane Iberoamericano. En la presentación encuentran los links de cada una de esas plataformas. El sistema penal y en general todo el sistema jurídico no tiene por qué conocer cuáles son los niveles de evidencia científicos que tiene un concepto, una apreciación, una práctica. En el ámbito judicial, generalmente la opinión de un experto era más que suficiente para darla como válida, como cierta. Afortunadamente en medicina, en los últimos 25 años hemos hecho un gran avance en relación a la medicina basada en la evidencia, a los grados de recomendación para evaluación, desarrollo y control de todas las recomendaciones médicas que se hacen en relación a medicamentos, procedimientos, intervenciones tanto preventivas, diagnósticas como terapéuticas, y tenemos diferentes clasificaciones en ese sentido. El GRADE es un sistema para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones aplicables a una amplia gama de intervenciones y contextos. Entonces, esta es una información que debemos tener en cuenta cuando hacemos la revisión de la documentación bibliográfica para el caso en particular y cuando le explicamos esa información a las autoridades judiciales, que puedan saber qué grado de recomendación tienen las intervenciones que se están haciendo.